Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a abarcar un poco el tema de lo que corresponde a la síntesis de lo que habla la guía de intervenciones referente a lo que es la violación de derechos sexuales y reproductivos, que justamente se debe tener en cuenta en la aplicación en el ámbito escolar. Este se basa, o sea, esta presentación en sí se basaría en lo que es la guía de intervención interinstitucional para la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿verdad? Involucra al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Educación y así las instancias correspondientes en el proceso de investigación del caso y también haciendo la denuncia, ¿verdad? Bueno, esta guía en principio, bueno, tiene aproximadamente 60 páginas y hablamos prácticamente de una síntesis en esta presentación. Y justamente uno de los puntos importantes es qué indicadores se debe tener en cuenta para la detección de lo que es la vulneración de los derechos sexuales. Obviamente hay que tener en cuenta a los puntos de alarma, ¿sí? Referente a lo que es violencia sexual. La determinación de la violencia sexual es compleja. Algunos aspectos que considera, por ejemplo, para el diagnóstico es la del niño, la niña o la adolescente o joven y su desarrollo evolutivo, el entorno inmediato del niño, la niña, adolescente o joven, en qué etapa se encuentra o en la que se está atravesando, ¿verdad? Posible reacción del niño, niño, adolescente para defenderse o adaptarse a la situación, ¿verdad? El relato del niño es súper importante de tener en cuenta, ¿sí? No minimizar, menoscabar ni revictimizar en este caso, al, a la persona que está siendo vulnerable, ¿verdad? Entonces, quienes se enfrentan a este tipo de situaciones son los docentes o los psicólogos dentro de los colegios que son los principales agentes de detección. Generalmente son los que reportan casos o por medio, justamente por medio de los testimonios que llegan a ellos, ¿verdad? Es importante justamente el establecimiento de una relación cordial entre lo que es el niño adolescente, ¿verdad? Con los docentes y un vínculo bastante fuerte para que justamente se pueda mencionar referente a estos casos, ¿verdad? Generalmente si no es la víctima la que menciona, son compañeros o compañeras, ¿verdad? Que conocen o tienen conocimiento del caso, ¿sí? Em, a menudo esa revelación llega con retraso, es contradictoria y poco convincente debido a los sentimientos y emociones que está experimentando justamente la víctima. Pero es importante poder registrar, ¿verdad? En este caso, tomar apuntes o tener en cuenta lo que habla del relato la víctima, ¿verdad? Y posteriormente hacer los puntos que vamos a tocar un poquito más adelante referente a los pasos para proteger al niño o adolescente, ¿verdad? Indicadores físicos, dificultades para sentarse o caminar, molestias en los genitales, manchas en la ropa interior, por ejemplo, dolor o picazón en zona genital, enuresis, ¿verdad? O encopresia en el caso de niños o adolescentes también se pueden llegar a manifestar y el embarazo, ¿verdad? Indicaciones conductuales, pueden haber cambios referente al estado de ánimo, la persona se vuelve mucho más agresiva, sometimiento ante otro, desconfianza referente a su figura, generalmente la persona que es el victimario, ¿verdad? Em, Después dificultades para concentrarse, tristeza, trastorno de sueño, conductas o conocimientos sobre sexualidad que no van acorde a la edad cronológica del niño o la niña, conductas inusuales referente a lo que es eh, o sea, aspectos que tengan que ver con la adultez, ¿verdad? Cambios bruscos de rendimiento escolar, puede haber una disminución del rendimiento académico, ¿verdad? Comportamientos extremos y puede haber aislamiento, retraimiento, miedo y ansiedad, ¿verdad? Puede haber lesiones consigo mismo, si son adolescentes generalmente se suele manifestar eso, incluso puede llegar a terminar en lo que es un suicidio, ¿verdad? Justamente por la situación que la víctima está atravesando, ¿verdad? Evita participar de actividades recreativas por desconfianza o justamente por
o sea, sería como consecuencia de la situación traumática que vivió la persona. Y más si el agresor se encuentra cerca o puede participar de esos eventos, va a hacer todo lo posible para poder evitarlo, ¿verdad? En el caso de que sea alguien del colegio, va a tener reacciones o conductas de no tratar de acudir o, ¿cómo se dice? Participar de actividades donde en el supuesto caso de que el docente sea una persona que agreda al adolescente o a la niña, va a haber retraimiento o una frialdad o una conducta evitativa referente a ese personaje, ¿verdad? Em, y a eso me refiero con lo que es la resistencia y rechazo a estar a solas con ciertas personas. Juegos sexuales persistentes e inapropiados para su edad, ya sea con pares, con juguetes o simulaciones de algunas situaciones. Miedo a lo que, justamente a lo que es el contacto físico, promiscuidad sexual o comportamiento seductor de manera mucho más temprana. Consumo de sustancias psicoactivas sin prescripción médica también. Drogas y proponer o forzar a otros a realizar actos sexuales, ¿verdad? Que son algunos aspectos conductuales que se pueden llegar a manifestar. ¿Cuál es el procedimiento para la implementación de la guía? Prácticamente tiene 3 pasos que son fundamentales y súper importantes. El primer momento es, dentro de lo que es la intervención, es de la escucha y la primera intervención, justamente en el acercamiento de la víctima para con lo que es la persona adulta, docente, director, que puede proporcionar su testimonio referente a la situación. El segundo paso, el segundo momento de intervención corresponde a la denuncia y el tercer momento de intervención corresponde a lo que es el acompañamiento. ¿En qué consiste el primer momento, el de escucha y de primera intervención? ¿Verdad? Consiste justamente en la acción inicial a todos los ámbitos de actuación de la escucha apropiada y especializada del niño, niño, adolescente o joven, considerando especialmente su edad, su madurez y justamente y la situación concreta en sí. Em, Hay que tener en cuenta que justamente esa primera intervención se procede en lo que es el contacto con la persona adulta de confianza y es importante el registro de los hechos, como le mencioné en principio, ¿verdad? De tener anotado el relato, ¿verdad? De lo que es el testimonio de la víctima o de alguien que maneje la situación que se está, que estuvo aconteciendo, ¿verdad? Em, la información recogida es especial para la existencia de personas referentes o familiares, ¿sí? Ese registro es súper importante eh, para no caer en esa situación en que la víctima debe contar una y otra vez por lo sucedido y provocar lo que es la revictimización, ¿sí? La valoración de la situación acontecida es importante que se detalle si la situación es riesgosa para justificar la procedencia de las medidas de protección. Las recomendaciones emergentes en el abordaje efectuado es especialmente identificar de dónde parte la vulneración atendida. Seguidamente se debe dar de inmediato conocimiento, ¿sí? Como segundo paso, intervención a los familiares de la víctima siempre y cuando, ¿sí? Estos no sean presuntos responsables del hecho. Eso hay que tener en cuenta también. Em, Ahora, si dentro de la casa es donde o sea, está aconteciendo justamente el abuso, hay que tener en cuenta que justamente hay denuncias correspondientes y pasos a seguir que vamos a ver probablemente en la última parte de la presentación, ¿verdad? Se dará prioridad a la familia responsable de la inscripción del alumno en el establecimiento escolar. De no encontrarse los familiares directos, se recurrirá a los números de contacto. Generalmente a la hora de matricular a un alumno en una escuela, se suele tener los datos pertinentes de los padres, tutores, incluso personas allegadas referente al niño o adolescente, ¿verdad? En caso de alguna emergencia, ¿sí? Em,
Bueno, entonces, de alguna manera la institución educativa debe orientar a los familiares en la realización de la denuncia, o sea, con respecto a lo que es una especie de consejería, se le informa de la situación, la persona que va a dar esa información debe estar capacitada en poder dar este tipo de noticias, o sea, debe estar formada en lo que es dar malas noticias y justamente para poder contener y a la vez orientar a los padres o tutores referente a los pasos que se deben dar, ¿verdad? Bueno, aparte de dar lo que es la denuncia correspondiente en el caso de la madre, padre o adulto responsable que esté involucrado en el hecho, el cuerpo directivo o docentes deberán actuar en la denuncia. Como menciona, en caso de que algún familiar o allegado a la víctima, al adolescente o niño, justamente el que procede o el que está en responsabilidad de hacer la denuncia son justamente los actores académicos, ¿verdad? Se deberá informar a la supervisión pedagógica con copia a la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes del MEC, quienes de manera conjunta deben determinar el curso de las acciones a seguir, la coordinación hacia adentro y hacia afuera de la institución educativa, articulando de ser necesario con la CODENI. O sea, probablemente se trabaje en conjunto con esa institución. En lo que corresponde al paso 2, luego de haber obtenido justamente el testimonio de la víctima y posiblemente se suele llevar a lo que es la inspección médica también para poder recabar información o datos pertinentes de la exploración física de niño o adolescente. Posteriormente al aviso a los padres, en el caso de que estos no sean responsables de la situación, se pasa a lo que es al segundo momento, que es la denuncia, ¿verdad? Luego de escuchar de manera personal, justamente referente a la situación que estuvo pasando la víctima, deberá efectuarse inmediatamente la denuncia en aquellos casos en los que se proceda a la misma, ¿verdad? A partir de la denuncia, las instancias competentes deben disponer o requerir del debido resguardo de la víctima. Hay que tener cuidado en no caer en la revictimización, ¿sí? Justamente de poder instruir a los docentes que no hagan o no den comentarios que no sean adecuados, ni tampoco divulguen información justamente que corresponda a la situación que está pasando la víctima. Hay que tener muy en cuenta referente a la confidencialidad y mucho cuidado también en poder educar también al grupo de apoyo que serían los compañeros en poder contener a la víctima, ¿verdad? En caso de que justamente la situación haya salido de las manos, como se suele mencionar, y existe revictimización de la víctima, generalmente lo que se aconseja es que pueda mudarse de institución académica, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con esos aspectos que justamente vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, a partir de la denuncia, la instancia competente debe disponer o requerir el debido resguardo de la víctima, como así también de otros miembros de la familia o referentes, recurriendo a las medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial. O sea, es importante recordar, sí, en este caso, justamente por la violación de los derechos sexuales y reproductivos, conforme a lo que es la normativa, se debe realizar la denuncia. O sea, la denuncia es obligatoria y en ese sentido la ley no solo habilita, sino que impone la obligación a todas las personas que desde el ámbito público o privado hayan tomado conocimiento del hecho de violencia en contra del niño, niña o adolescente, que tenga sospecha de lo ocurrido, ¿verdad? Se suele llamar al 147, se hace la denuncia y generalmente existen unos agentes que van a hacer las investigaciones en la residencia de la víctima, ¿verdad? Generalmente se hace una evaluación a la criatura y así también se hace una investigación y cuestionamientos referente a los padres, ¿verdad? Para formular la denuncia no se requiere asistencia jurídica obligatoria, eso es un punto importante a tener en cuenta, y la denuncia de un hecho punible tipificado en el Código Penal debe realizarse en la Fiscalía Penal de la zona y en el caso de ausencia ante el Juzgado de Paz, ¿verdad? Y en el caso de ausencia ante el Juzgado de Paz. Además, debe ponerse en conocimiento del caso de la consejería, o sea, en este caso a la CODENI, ¿sí? Para el abordaje de la situación y el diseño de estrategias adecuadas para la intervención.
La comunicación debe ser acompañada de la pertinente denuncia realizada y del informe que contenga la información recogida, la ponderación del derecho vulnerado y las recomendaciones emergentes con motivo del abordaje realizado desde el ámbito educativo. Em, Justamente en este punto hay que tener muy en cuenta de que podemos hacer generalmente la denuncia de manera anónima, ¿verdad? Pero de alguna manera el hecho en el proceso de investigación se va a requerir justamente el testimonio de las partes, ¿verdad? Conozco casos de personas que tuvieron sospecha de que un adolescente o un niño esté pasando por una situación de violencia y llamaron al 147 para hacer la denuncia y posteriormente personas de la CODENI se acercaban con un referente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, se acercaban, como les mencioné, a investigar el caso, ya sea en el domicilio y contactando justamente con, haciendo evaluaciones a la víctima, ¿verdad? Em, entonces hay que tener mucho cuidado referente al cómo proceder, ¿verdad? Es mejor hacer la denuncia y que sea mentira que no hacer la denuncia y la verdad es que la víctima está pasando por una situación bastante crítica, ¿verdad? Entonces, la denuncia es netamente obligatoria por justamente las personas que conocen el caso, ¿verdad? Entonces caemos en lo que es una falta de ética en nuestro proceder como profesionales si tenemos meramente conocimiento del caso y no realizamos las acciones que nos corresponde como profesionales. Siempre tenemos en cuenta que la confidencialidad se rompe cuando la vida de la persona, o sea, del usuario, del paciente o de terceros están en riesgo. Y justamente esta situación pone en riesgo la vida del niño adolescente, ¿verdad? En un tercer momento se habla de lo que es el acompañamiento y luego de realizar la denuncia, la institución debe facilitar la reincorporación de la víctima a las actividades escolares, cuando no vaya en contra de la dignidad o de su efectiva protección. Si es así, lo que se procede, o sea, como les mencioné, en caso de que haya una revictimización, no se pudo contener esa información y hay muchos murmuros, hay burlas y menoscabo a la víctima, lo que se recomienda es la reubicación a otra institución educativa, como les mencioné, pero el colegio o la escuela está obligada justamente a resguardar a la víctima y establecer estrategias para la reincorporación al colegio, ¿verdad? Al colegio o la escuela. Por un lado, las autoridades educativas deben garantizar mantener la estricta confidencialidad del caso, ¿sí? Evitar la estigmatización de la persona víctima y su revictimización, es decir, que la persona no vuelva a contar una y otra vez por la situación traumática que vivió, evitar fotografías o grabar al niño o niño adolescente o joven víctima que denuncia o que padece la situación y garantizar el apoyo emocional de la víctima. em, que se brinde efectivamente en el ámbito de su competencia. En el caso de que los medios de comunicación se presenten pidiendo información, se sugiere ofrecer una respuesta institucional sintética y clara, evitando detalles innecesarios, resguardando en todo momento la identidad de la persona comprometida en la situación. Se recomienda elegir a un vocero para interactuar con los medios, preferentemente un directivo, y el mensaje podría contener alguno de los siguientes tópicos. La escuela esperará la decisión de la justicia, mantendrá informada a las familias, notificará a las autoridades cualquier aspecto que permita de aquí en más evitar hechos de esa naturaleza en el sistema educativo y abordará la cuestión de la prevención desde un enfoque pedagógico con todos los alumnos. De esta recomendación se escribe en una política de cuidado hacia el alumnado y el cuerpo directivo, docente y administrativo de la institución, ¿verdad? Entonces, prácticamente se debe resguardar, o sea, no dar detalles que puedan develar vamos a decir, proporcionar la identificación de la víctima y caer en lo que es la revictimización, justamente evitando eso. Criterios a tener en cuenta en la implementación de la guía. Bueno, puntos clave dentro de lo que es la institución, ¿verdad? Acciones previas a la implementación de la guía es actualización constante del material, los derechos humanos y derechos de la niñez y adolescencia, o sea, prácticamente formar a los
directivos y docentes referente al tema, construcción participativa de normas de convivencia, construcción de equipo de intervención de la guía, promoción de la participación activa de la familia. Es educar a los familiares también referente a lo que es la prevención de abuso sexual, ¿sí? El cuidado referente al uso de redes sociales, ¿sí? Móviles que generalmente existen algunos estafadores o justamente adultos, en este caso pedófilos, que suelen adquirir material de uso pornográfico en donde después chantajea al niño adolescente en poder seguir manteniendo su contacto y enviar material en donde se exhiba al adolescente o al niño dentro de lo que es aspectos de conducta sexual, ¿verdad? O ya sea fotografía, persona que esté desnuda, entre otras cosas que se suelen chantajear para no, para seguir recibiendo ese material, ¿verdad? Por eso la participación activa de la familia, o sea, prácticamente es un conjunto de grupos, la institución educativa, la CODENI, la familia y la institución del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y otras instancias judiciales que se van a encargar justamente de trabajar en conjunto para justamente, en primer lugar, prevenir, que quedaría prácticamente en manos de la familia y la institución educativa que se den este tipo de situaciones y en el caso de que se detecte, evitar que se vuelvan a dar ese tipo de situaciones y así también instruyendo a los niños y adolescentes referente a lo que es prevención de abuso sexual y también a los padres para lo que es el mayor cuidado, ¿sí? Las acciones durante la implementación de la guía, la escucha debe ser respetuosa y contenedora, o sea, la persona que llegue a recibir esa información debe tener esa habilidad de poder contener y tener esa escucha activa al niño, ¿verdad? El manejo adecuado de la información, no revelar información a los cuatro vientos. Cada caso es único y tiene sus particularidades, poder comprender adecuadamente los detalles y en la situación en que se encuentra el niño o adolescente y saber cómo proceder. No catalogar como que todas las situaciones son iguales, eso es un error que se suele comentar. Entonces, para tener cuidado referente al caso. La solución depende de la intervención interinstitucional adecuada y del trabajo en red, ¿sí? Entonces, posteriormente vamos a ver cuáles son las instituciones que se encuentran en conjunto trabajando. Y revisar, bueno, en este caso revisar y reformular los procedimientos aplicados, o sea, verificar si las acciones son pertinentes o realizar modificaciones o implementar otros planes o programas para prevenir justamente la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Entonces, como ya saben, la guía de intervenciones es esta, ustedes van a tener a disposición en el aula virtual y justamente es la red, o vamos a decir la ruta de intervención, ¿sí? En el caso de que se presente algún caso, voy a acercar porque van a haber situaciones, o sea, van a haber cosas que deben manejar. Esperen que un momentito. Ok, bueno, este es un material que ya yo lo estuve teniendo hace unos años. A ver si puedo achicar para que se pueda ver mejor. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Ok, creo que sí, se ve mejor. Ok, entonces, se trabaja de manera interinstitucional, ¿sí? Em, Existen varias instancias, como ya saben. A ver cómo puedo hacer un momentito. A ver si ahí se ve mejor. Creo que sí. Ok. Bueno, rutas de intervención interinstitucional para la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos, resolución del MEC 5731 del año 2015. Dentro del artículo 5 de la ley 1680, dice que toda persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos y garantías del niño y adolescente debe comunicarse de inmediato, ¿sí?, a las instancias correspondientes y debe de denunciar, ¿sí? Eh, Incumbe en especial a las personas que en su calidad de trabajadores de la salud, educadores, docentes o de profesionales, ¿sí? O sea, teniendo conocimiento de algún tipo de situación, tenemos la obligación de
denunciar. ¿Dónde podríamos hacerlo? Es justamente en lo que es Fono Ayuda al 147, que cualquier persona podrá dar aviso de forma anónima por teléfono ante el sistema telefónico 911 del 147 de Fono Ayuda, que pertenece justamente al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, esta ruta distingue los siguientes momentos del proceso de intervención que ya habíamos mencionado, que es el primer momento de escucha de escucha y primera intervención, el segundo momento que correspondía a la denuncia y el tercer momento que correspondía al acompañamiento. Como menciona acá, es importante que ante la toma de conocimiento de situaciones donde se advierta la vulneración de derechos en relación a un niño, niña, adolescente por hechos de violencia, el cuerpo docente y directivos encargados de implementar el procedimiento puede realizar una ponderación de derechos vulnerados y el tipo de vulneración, ya sea acoso sexual, abuso, coacción, etc. Así como también precisa la gravedad y la urgencia de la situación. Y algunas instituciones que van a estar, vamos a decir, interrelacionadas dependiendo de quién sea el agresor. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Como para poder tener en cuenta también los simbolismos que se encuentran dentro del material. Tenemos justamente la persona que observó y escuchó directamente referente al caso, el informe que se realiza, los directivos, en este caso el directivo de la institución educativa, el Ministerio Público, la supervisión, ¿sí? Administrativa y pedagógica referente al MEC, mejor dicho, a la Dirección de Prevención y Promoción de los Derechos del Niño y Adolescente, la familia de la víctima y la municipalidad, que sería la institución que trabaja con, en este caso sería la CODENI, ¿sí? Existen diferentes tipos de violación referente a los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos el acoso sexual, que es uno, el abuso sexual o coacción sexual, y que debemos diferenciarlos, por así decirlo, ¿verdad? Acoso sexual implica aquellas frases, tocamientos, señas u otras conductas de contenido o insinuaciones sexuales dirigidas a una persona y que no son deseados por la persona en la que recibe el acoso sexual, la tipificación de acuerdo a lo que es el artículo 133 del Código Penal. Dependiendo de quién lo realice, puede ser parte director, docente, personal administrativo, otro estudiante en la institución, y hay que saber cómo manejar. En caso de que se presente este tipo de situación, existe una persona que recibe o observó o escuchó directamente referente al testimonio. En el primer momento, como sabemos, se registra y se elabora un informe referente al testimonio. Posteriormente eso pasa a lo que es al Ministerio Público, ¿sí? En el caso de que la persona que haya realizado la acción sea o el victimario o el agresor sea el director, por ejemplo, pasa directamente al Ministerio Público. Posteriormente a la supervisión, de la supervisión a lo que es la familia de la víctima, que estaría en contacto con el Ministerio Público, y por último lo que sería la CODENI, ¿sí? Entonces prácticamente estos serían los pasos. Dependiendo de quién sea el actor del acoso sexual, esta sería la hoja de ruta de cómo proceder para hacer justamente la denuncia, ¿sí? Entonces, en caso de que sea un docente, pasa lo que es la persona que escuchó, observó, testifica, ¿verdad? Se habla en el primer momento referente a la situación, se registra, ¿verdad? El testimonio de la víctima o de la otra persona que haya sido testigo, se da un aviso, se informa al director, el director elabora un informe y, vamos a decir, trabaja en conjunto con las otras instituciones, el Ministerio Público, la familia, ¿sí? Justamente la familia, la supervisión, ¿sí? Administrativa y periódica, que corresponde a la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la familia en conjunto con lo que es el Ministerio Público y posteriormente referente a la institución, ¿sí? Que sería la institución, la CODENI, ¿sí? Sí, y se dan los pasos según quienes sean los actores que realicen eh,
La violencia, ¿sí? En caso de que tengamos un abuso o coacción sexual, y vamos a dar hincapié en lo que es un abuso que implica los contactos e interacción entre un niño, niña o adolescente y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño, niña o adolescente para estimularse sexualmente él mismo. Al niño, niña o adolescente o a otra persona, abuso sexual en niños, tipificado en el artículo 135 del Código Penal. Coacción es el acceso carnal por vía vaginal o anal utilizando la fuerza, que sería una especie de violación, coacción sexual tipificada en el artículo 128 del Código Penal, que puede darse por diferentes actores, ¿verdad? Puede llegar a ser el director, el docente, personal administrativo, otros estudiantes, miembros de la familia o en el tránsito a la escuela o viceversa. Entonces, dependiendo de quién haya sido el actor causal del abuso o coacción sexual, existen justamente los pasos o las redes con quienes trabajar. Pero ya sabemos que, como en el caso de los momentos, en primer momento se realiza lo que es la escucha y la primera intervención, donde se registra la mejor dicho, el testimonio de la víctima, y dependiendo de quién sea el agresor, ese se notifica a la autoridad correspondiente. Posteriormente se realiza la denuncia, eh, eh, a la institución correspondiente. Se puede trabajar justamente con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el 147 y la CODENI, y posteriormente, en el tercer momento de acompañamiento, la institución educativa debe establecer planes para evitar la revictimización y la incorporación del niño, niña, adolescente a la institución educativa, ¿sí? En caso de que se dé justamente un embarazo, ¿verdad?, en un adolescente, hay que tener en cuenta que no se le puede expulsar o excluir, eh, por ese motivo al adolescente, de la institución educativa, sino que debe ser como un grupo de contención. En caso de que no se pueda resguardar justamente referente a la información y se revictimiza al adolescente, lo que se aconseja es justamente cambiar de institución educativa. Entonces hay que tener en cuenta de que hay instancias que se deben dar, y más detalladamente el material que menciona referente al tema es justamente la guía de intervención, que trabaja en conjunto con otras instituciones. Estos materiales van a estar a disposición y espero que tengan en cuenta de cómo implementar justamente estos tres momentos que es de intervención, justamente aplicando lo que menciona la guía. Entonces, de cualquier forma, les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta este momento y que haya quedado claro. Y cualquier cosa, estamos a las órdenes.